Hola, estimados estudiantes, les saluda el profesor Eber Baltodano con la sesión de Auditoría 3. Sí, Auditoría 3. En esta sesión vamos a tomar este tema tan importante como lo es las prácticas de auditorías anteriores. Y en ello se presenta, obviamente, dos escenarios, dos personas muy importantes. Una que era el que llevaba, ¿no?, la responsabilidad de esa auditoría anterior, que sería el auditor predecesor. Y luego tenemos el auditor sucesor. Del porqué de cada uno lo vamos a explicar en esta sesión. Esto está respaldado en la NIA número 510. Esto es Auditoría 3 con el profesor Eber Baltodano, la sesión número 4. La primera etapa de la auditoría es la planeación. La planeación traza el camino a seguir durante las etapas subsiguientes del proceso, tanto de una auditoría externa como una auditoría interna o una auditoría operativa o cualquiera de las auditorías. Determina, además de eso, la planeación, el alcance de dicha auditoría y las responsabilidades que forman parte de cada una de los asignados, las partes involucradas dentro del equipo de la auditoría. La planeación de la auditoría de información financiera incluye al menos estas actividades centrales. Número 1. ¿Verdad?, de iniciar la investigación del cliente y la evaluación del riesgo para el auditor. Antes de que el cliente se interese en que el auditor o le hace ese llamado al auditor, tenemos lo que es la investigación del cliente. Ahora, con esto de la globalización de la información, está más accesible esta información. La evaluación del riesgo para el auditor, cuáles serían los riesgos que tendría el auditor, y de esa forma también se da una idea del alcance del tipo de empresa al cual va a trabajar. La selección y aceptación del cliente, eso ya es una vez que se entrevista con el cliente, platica con el cliente, negocia con el cliente. Identifican los riesgos ambos y de esa forma elaboran ya parte del contrato. Eso es lo que aparte donde nosotros le podemos llamar ya la aceptación del cliente, donde ya se definieron todos los parámetros. En otras palabras, ya se presentaron todas las cartas sobre la mesa, la responsabilidad del cliente y la responsabilidad del auditor. Luego viene la parte número 3, que es el establecimiento de los términos de la auditoría. La comprensión de todo el entorno de la entidad, el giro del negocio y su entorno, según la NIA 315. Luego evaluar el riesgo inherente, el riesgo aceptable de la auditoría, el riesgo de control. Seleccionar al personal, ese equipo que es el que va a estar elaborando, involucrado en este examen de aplicación financiera a estado financiero. Y por último, desarrollar el plan general de auditoría. De eso estamos hablando, del plan de auditoría, pero antes de ejercer ese examen de auditoría. Estas son las actividades centrales iniciales antes de iniciar la auditoría. En esta sesión usted va a encontrar, estimado estudiante, un documento bastante amplio y detallado sobre cada una de estas 7 actividades. Ya está en la plataforma, ya lo pueden descargar y ya lo pueden analizar. Bien, el punto central de esta sesión, vamos a hablar de lo que es la declaración de la norma de auditoría, ¿verdad? Número 8. Esta sesión se aplica cada vez que un auditor independiente está considerando aceptar un trabajo para efectuar una auditoría o una segunda auditoría de los estados financieros. La comunicación entre el auditor predecesor y el sucesor.
cuando esté en proceso un cambio de auditores o este ya se ha efectuado, también proporciona una guía acerca de la comunicación a efectuarse cuando se descubren posibles representaciones incorrectas en la auditoría de los estados financieros examinados por un auditor predecesor, o sea, un auditor antecesor. Estamos hablando, estimados estudiantes, cuando sucede que un auditor, por X o Y razón, no termina el proceso o el examen de aplicación a los estados financieros. En primer lugar, ¿verdad? Segundo, pueden ser el alcance de lo que se tenía previsto, pues simple y sencillamente no lo va a lograr. Eso es un punto y entonces él se retira. O el otro escenario es que dentro del informe de estados financieros auditados existan errores que realmente afecten los estados financieros. Esto es un punto muy importante, porque desde allí podemos decir que tanto el cliente como el auditor anterior no hubo una coordinación. Y es allí donde el cliente busca o pretende contratar los servicios profesionales de un colega o de otro auditor. Y es allí donde los dos auditores tienen que entrar en un proceso de comunicación. Por ejemplo, la declaración de normas de auditoría comprende en este sentido una serie de normas, son 13 en total, que van a ser los alineamientos por las cuales cada uno de los contadores profesionales que van a auditar, que realicen actividades de auditoría, van a elegir de acuerdo al caso, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias. Cada una de ellas toca un punto en especial del proceso de auditoría, permitiendo al contador realizar sus actividades de manera óptima y eficaz. Un auditor puede ser llamado, en este caso, sucesor, que es el que va a reemplazar al colega en la realización de un examen de estado financiero. Debe de haber una comunicación con el auditor a quien se pretende suceder o reemplazar en este caso. Constituye una conducta de ética y de mucho profesionalismo. Fortalecer las relaciones profesionales que hay entre ambos es de mucha importancia. Esta declaración de normas de auditoría, la número 8, es la norma que rige la comunicación entre los dos auditores, la cual proporciona una guía importante, tanto desde el punto de vista ético como profesional. Vamos a definir un poco entonces qué es un auditor predecesor. El término de auditor predecesor se refiere a un auditor que ha renunciado a un trabajo de auditoría o al que se le ha notificado que sus servicios ya se han terminado. El auditor sucesor, el término de auditor sucesor, se refiere a un auditor en el que ha aceptado un trabajo de auditoría o el trabajo del auditor, por no decirlo así, ¿verdad? Que ha sido invitado a hacer una propuesta para un trabajo de auditoría. En este sentido, el auditor sucesor estará dispuesto a seguir el trabajo o empezar de nuevo todo el proceso, ¿verdad? Desde lo que son las actividades iniciales hasta lo que es todo el plan y programa o procedimientos a aplicarse dentro de esa auditoría. Esta declaración de norma por auditoría es aplicable siempre que un auditor independiente ha sido contratado o está por ser contratado a hacer un examen de los estados financieros, de acuerdo con esta norma de auditoría generalmente aceptada. Primero, puede servir para planear el trabajo de auditoría a realizar, aprovechando la experiencia acumulada de otras auditorías. Segundo, porque pueden ayudar al auditor a enfocar su atención en el seguimiento de aquellas observaciones que realmente se realizaron en la auditoría anterior y constatar si realmente fueron solventadas, soportadas y que todavía están presentes. ¿Para qué sirve? Como decíamos, primero vamos a planear el trabajo de auditoría.
a realizar aprovechando la experiencia acumulada de otras auditorías. Esto es importantísimo, estimados estudiantes. Lo volvemos a repetir, porque en primera instancia es importante, porque es relevante hacer esta auditoría cuando ya se supone que ya había una auditoría. Hay muchos casos en el cual, estimados estudiantes, pueden suceder. Puede ser en el caso de un auditor interno con un auditor externo, como puede ser también el caso de un auditor externo que fue contratado, como estamos diciendo anteriormente, y obviamente pues le llegó la notificación de que ya no quieren sus servicios profesionales. Ese plan de trabajo obviamente está lleno de experiencia, además del trabajo anterior como el trabajo que se va a elaborar. En segundo, porque pueden ayudar al auditor a enfocar su atención en aquellas debilidades, en aquellos riesgos, en aquellos problemas que realmente merecen la observación y que se realizaron en las auditorías anteriores y que se siguen presentando, irregularidades que se siguen presentando. Constatar si fueron solventadas o todavía, como decíamos, si están presentes. El tercero es la comunicación entre el auditor predecesor y el sucesor. En este sentido, el auditor sucesor, que es el que va a realizar la auditoría, debe de comunicar con el auditor predecesor para que éste le informe sobre todos aquellos asuntos importantes que se presentaron, sobre la integridad de la gerencia. Eso es un punto muy importante y, como decía anteriormente, puede ser una de las razones por las cuales este auditor abandona, como puede ser también el abandono del trabajo. Puede ser, estimados estudiantes, de que hay un incumplimiento por parte de la gerencia. Sobre la integridad, entonces decíamos, de la gerencia en relación a los desacuerdos de acuerdo a los principios de contabilidad y procedimientos de auditoría que se van a aplicar, entre otros. Pueden ser múltiples diferencias, discusiones que pueden haber o desacuerdo entre el auditor y la gerencia. Eso es importante, estimado estudiante. ¿Cuándo es que se da el cambio del auditor? Uno, cuando ha emitido un informe de auditoría sobre los estados financieros más recientes. Pero ¿qué es lo que pasa allí? Uno fue contratado, pero no completó una auditoría de los estados financieros. Ha renunciado, ha rehusado aceptar ser contratado nuevamente. O ha sido notificado por su servicio que va a terminar y no podría realmente seguir completando el trabajo. Puede ser en el caso de un auditor interno o un auditor externo. Y los criterios de la gerencia que no concuerdan con las recomendaciones del equipo de auditoría. Cuando otro auditor se refiere al auditor sucesor, debe de estar considerado para aceptar un trabajo para realizar una auditoría de estado financiero, también a un auditor que ya ha aceptado el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillo, de que el auditor sucesor debe de tener ya muy en consideración de que ya fue contratado otro auditor y que posiblemente se le presenten los mismos problemas. Y es allí cuando el auditor sucesor debe de ser muy claro y debe de considerar los riesgos que se deben de presentar en el trabajo si lo llegase a aceptar. Bien, ¿qué nos dice la NIA 510 de este escenario? La NIA 510 es relevante para los trabajos de auditoría en clientes nuevos, en donde el auditor de estado financiero está iniciando por primera vez. En muchos casos, cuando se va a hacer por primera vez, el auditor debe primeramente de revisar esos saldos iniciales. Es primera vez que se va a elaborar un examen. Por tanto, sobre esos valores razonables son los que él se va prácticamente a guiar. Entonces, lo primero es revisar perfectamente esos saldos iniciales, esos valores iniciales. En muchos casos existe un auditor al que estamos relevando, también llamado predecesor, ¿verdad? Haya también iniciado ese análisis antes de hacer la auditoría. En esta norma encontramos los principales lineamientos que se deben de seguir para abarcar, ¿verdad?,
una importante etapa de la auditoría en clientes nuevos. Desde la reunión con el auditor predecesor, si lo es que existe, hasta los procedimientos mínimos que se deben de realizar para obtener una seguridad razonable respecto a los saldos iniciales del estado de situación financiera. Desde este punto, hace mucho énfasis esta NIA 510 con los saldos iniciales que tiene la empresa y que son los que se van a presentar y a comparar al final de esto con los estados financieros auditados. Al iniciar su trabajo de auditoría, el auditor debe de leer los estados financieros anteriores y el dictamen del auditor predecesor. Y ahí es donde van a identificar si contienen errores significativos que afecten los estados financieros. Siguiendo hablando de la NIA 510, el auditor dice que de esta manera el auditor debe de obtener suficiente y apropiada evidencia sobre los saldos iniciales. En esta ocasión, entonces, el auditor puede obtener evidencia de los papeles de trabajo del auditor predecesor. ¿Puede el auditor sucesor obtener evidencia de los papeles de trabajo del auditor predecesor? Sí. Y si esta evidencia obtenida determina que los saldos iniciales contienen errores significativos y que afectan realmente los estados financieros, lo debe de leer y lo debe de decir inicialmente, como decía la diapositiva anterior. El auditor debe implementar procedimientos de auditorías adicionales y evaluar las implicaciones sobre los estados financieros. Al final, estimados estudiantes, en este sentido, el auditor tiene que hacer una breve conclusión y un pequeño dictamen, por decirlo así. El auditor debe de expresar una opinión con salvedad o negativa, y si es el caso, abstenerse de dar opinión sobre los estados financieros, según lo apropiado, según la comunicación que hubo con el auditor anterior, según los papeles de trabajo que consultó del auditor predecesor. Si está en él, simple y sencillamente, abstenerse de dar una opinión profesional es aceptable. Cuando el auditor no puede obtener suficiente y apropiada evidencia en relación a los saldos iniciales, entonces el auditor determina que los saldos iniciales contienen errores significativos y que afectan los estados financieros actuales. Que no contabiliza, que no se contabiliza apropiadamente, que no están registrados correctamente, o cuando las políticas o cambios en ella no se aplicaron correctamente de acuerdo al marco de referencia que se le presentó al auditor. Bien, estimados estudiantes, de eso se trata esta sesión. Me refiero a dos auditores y en el cual se presentan dos escenarios. En el caso de una auditoría que no fue completada o simplemente se le avisó diciendo que ya no se querían los servicios profesionales de ese auditor. O posiblemente otro auditor de mucha confianza del cliente que por X o Y razón no se había comprometido anteriormente, puede en ese momento detener el trabajo de la auditoría antecesora. Así que, estimados estudiantes, los espero en la siguiente sesión. Auditoría 3 con el profesor Ever, ya saben, los espero.